Hola, una vez más con todos ustedes para reflexionar juntos sobre las lecturas del quinto domingo de Cuaresma. Estamos en el ciclo C y vamos a escuchar en este domingo las lecturas sacadas del profeta Isaías, capítulo 43, 16 a 21, donde nos va a decir que si bien lo pasado puede amedrentar en el presente, hay que mantener el recuerdo de las hazañas de Dios por su pueblo. ¿Para qué? Para olvidar así el miedo que paraliza y desespera. No recordéis lo de antaño. Ahora se trata de descubrir la novedad de Dios donde estamos en nuestro presente. El Salmo nos va a invitar a recordar la grandeza de Dios que es capaz de darnos la alegría. El Salmo 125 y la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 14, nos habla del don de Dios por la fe en Jesucristo. Que nuestra vida esté llena de esperanza, nos va a decir San Pablo en la carta a los Filipenses. Por eso él nos muestra su experiencia personal, donde corre hacia la meta, que es la comunión presente con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y aunque ese pasado aparezca muchas veces como capaz de aplastarnos, nos va a decir el Evangelio de San Juan, por el pecado, le presentan una adúltera a la que querían apedrear según la ley de Moisés, pues el encuentro con Jesús va a mostrar la misericordia del Padre y nos va a hacer mirar la vida con ilusión, con una ilusión esperanzada y sobre todo con esa fe y consuelo de las palabras de Jesús: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. No es difícil, intentando actualizar estas lecturas que vamos a escuchar este domingo, caer en la actitud pesimista en nuestra vida, sobre todo en un mundo que está cargado de malas noticias. Cuando uno pone el noticiero parece que todos son malas noticias. Uno desearía escuchar alguna que otra buena noticia de vez en cuando. También quizás podemos caer en esa actitud pesimista no solamente por las noticias del mundo, sino también porque el flagelo de la desgracia puede llegar a tocar nuestra piel. Nos quedamos sin trabajo, la desgracia de la pérdida de un ser querido, de un accidente, una enfermedad, una injusticia vivida en la propia carne, el rechazo de alguien, la traición, la violencia que llega también a nuestras vidas. Y entonces esta experiencia puede hacer que nuestra vida se llene de heridas. Y entonces se crea un malestar interior, un pesimismo interior, una oscuridad interior, un interior lleno de rabia, frustración, tristeza versus depresión. Hoy no es infrecuente ver vidas deprimidas, interiores llenos de ira, envidia, rencores, deseos de venganzas, un corazón amargado, un corazón agresivo, y muchas muestras de ello las encontramos en el freeway, por ejemplo, o por la calle, en los supermercados. Por un lado, vivimos en nuestra propia carne la impotencia, que es consecuencia del pecado propio y del pecado ajeno. Y por otro, queremos vivir y anhelamos ese perdón o esa experiencia de perdón indulgente que nos anima a mirar la vida con ojos brillantes, emocionados, clarividentes. Esa es la esperanza cristiana, parte de la esperanza cristiana. Y San Pablo, en ese momento, nos está diciendo: todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es la experiencia del encuentro con Jesucristo. Como la mujer adúltera, a la que le dice Jesús que nadie te condena, yo tampoco, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Es la experiencia de descubrir a Dios que nos llama a la dignidad, caminando con la cabeza bien alta, llenos de esperanza, porque Dios desde arriba, nos dice San Pablo a los Filipenses, nos llama en Cristo Jesús.
Por lo tanto, nos encontramos estas dos experiencias en nuestra vida. Por un lado, hay quien mata, como los terroristas. Se puede matar de muchas maneras, ¿verdad? Con las palabras, con los insultos, con la violencia. Hay quien mata, pero por otro hay quien, como Jesucristo, también hoy sigue dando la vida desde el amor y el servicio. ¿Dónde me sitúo yo? Podemos pensar, por ejemplo, en tantos mártires que hoy se dan. Dicen algunos que hoy se da una cantidad, en cantidad se dan, incluso hay más mártires que los primeros siglos del cristianismo. Aquel que mata, el pecado mata, tiene que ser perdonado, lejos de amargar y frustrar el corazón. La actitud ante el pecador, nos dice Jesús, la actitud ante el que peca, porque nosotros somos también pecadores, es perdonar. Y aquellos que dan su testimonio de dar la vida como Jesús, pues nos llenan de esperanza. ¿Por qué? Porque son fuente también de perdón. Es el testimonio, hemos dicho, de los mártires de hoy, que continuamente nos están recordando como los mártires de toda la historia de la Iglesia, que el perdón tiene esa capacidad de restaurar y de dar ilusión al corazón humano. Yo diría, aterrizando un poquito más en nuestra vida, podemos ver nuestra historia, recordar nuestro pasado. Sobre todo es importante que recordemos la hazaña de Dios, pero tampoco para quedarnos en la nostalgia, sino para alimentar nuestra esperanza. Podemos alimentar nuestra ilusión, que no es lo mismo que alimentar la nostalgia. La nostalgia suele ser el sueño de lo que ya pasó, fantasía del deseo volver al pasado. Cualquier pasado es mejor. Hay eslogans hasta políticos, ¿no? Hagamos nuestra nación grande otra vez. No quiero aludir, ¿verdad?, a nadie concreto, pero es un eslogan que no solamente ha pasado aquí en Estados Unidos, sino en otros también países de Europa. Y todos tenemos cosas que dejar atrás para caminar con esperanza, pero sobre todo para poder descubrir con ojos renovados cómo Dios sigue actuando en nuestra vida, haciendo cosas grandes. Es momento, quizás, para poder escuchar, para poder sentir, para poder acoger desde el Evangelio de San Juan, en la misma experiencia que la mujer adúltera, esa experiencia de la cercanía de Dios en las palabras de Jesús, para decir como San Pablo, todo lo estimo basura en comparación con el conocimiento de Cristo Jesús, que me va a llevar a una identificación con Él, ser capaz de morir para resucitar. Un mensaje de esperanza en este quinto domingo de Cuaresma. Hasta pronto y bendiciones.